Les agradezco mucho que estén. Saco la camarita, como les dije, así nos ahorramos alguna cuestión específica de algún lío y avanzamos. Bueno, como dijo Belu, le damos la bienvenida. Yo soy Eliana. Cualquier pregunta que tengan, la escriben. Si es alguna cuestión específica del contenido y necesitan que les responda, no hay ningún problema, sobre la marcha, y si no, las dejamos para el final, pero eso es como ustedes quieran. Bien, ¿cuál es la agenda? Por un lado vamos a ver la importancia de la planificación en este contexto, entendiendo un poco el marco de los protocolos, la importancia de la comunicación y la capacitación, cómo actuar ante tres tipos de crisis. Les voy a contar así como los tres grandes tipos de crisis que hemos identificado trabajando en el armado de protocolos y la implementación, y abrimos un espacio de preguntas. ¿Por qué he arrancado un poquito con esta cuestión de planificar, ¿no? Entendemos que la planificación para este momento, si bien es un momento súper dinámico, la planificación es importante y lo que hace es darnos visibilidad y dejarnos un pasito adelante de lo que pueda ocurrir. Entonces, por eso es muy importante planificar antes de darle continuidad a la operación de nuestra empresa, y también esta cuestión de planificar aquellas cuestiones que podamos ir viendo que se están viviendo. Respecto a las generalidades del COVID, la vamos a pasar súper rápido porque esto ya estamos cansados de escucharlos, que es síntomas más comunes: fiebre, cansancio, tos seca. Algunos pacientes pueden tener también dolores, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, diarrea, bueno. Y los síntomas suelen ser leves, comienzan gradualmente, algunas personas son asintomáticas, y entre las personas que tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave se encuentran las personas de edad mayor de 60 y las personas con problemas médicos subyacentes. ¿Cómo ayudamos a prevenirlo? Obviamente lavándonos las manos, si sos mayor de 70 te quedas en tu casa, estornudar en el pliegue, todas estas cuestiones que ya sabemos y recontra sabemos, pero creo que acá hay una cuestión colaborativa, que es la responsabilidad de cuidarnos, es totalmente colaborativa, es muy importante eso, y que de esta situación salimos todos juntos, no es una frase hecha, sino una realidad. ¿Cuáles son y ahora nos metemos de lleno en la problemática, ¿no? ¿Cuál es la normativa vigente y cuáles son las recomendaciones? Por un lado, toda la cuestión de los protocolos se está basando en la Ley de Seguridad e Higiene, que es la 19.587 del 72, que está reglamentada con el decreto del 351/79. Esto es la Ley de Seguridad e Higiene, la vieja y la conocida Ley de Seguridad e Higiene. Bueno, sobre esa ley se trabajan todos los protocolos. Sobre eso hay decretos y resoluciones. El decreto 260/2020 es el primer decreto que considera que esto es una emergencia sanitaria. Por otro lado, la semana pasada, estos decretos como que van tapando unos a otros. El 459 del 20 es el que nos dijo que prorrogaba la cuarentena hasta el 24 de mayo y que considera de obligatoriedad la definición de los protocolos. Eso es un tema que tenemos que tener en cuenta, y en la medida que se vaya prorrogando o que se vayan abriendo nuevas industrias, seguramente en esos decretos nos van a ir dando más información de qué es lo que tenemos que cumplir o no. Por otro lado, tenemos la ley de ART, la 24.557/95, que tiene, sobre esta ley hay un decreto de necesidad de urgencia, que es el 367/2020, donde lo que obliga en este decreto donde lo que dice es que declara la enfermedad de carácter profesional. Este tema no es menor, porque la RT, a partir de este decreto, tiene que hacerse cargo también de las personas que se vean afectadas, ¿sí? Y con la resolución 21/2020 y 29/2020, la RT se hace cargo de alguna manera de decir, bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo de las personas que se enfermen, pero bajo determinadas cuestiones. ¿Cuáles son las cuestiones? Es la obligatoriedad de la capacitación al personal y la obligatoriedad de tener
expuestos los afiches de obligatorios de información, ¿no? Eso es como dos cuestiones importantes, y la obligatoriedad, qué palabra difícil, de informar a los trabajadores que hacen teletrabajo y sus direcciones. Eso también es algo importante para tener en cuenta. Toda la normativa que hay respecto al COVID la van a poder encontrar en la página de argentina.gov.ar, normativa COVID, y ahí van a poder entrar y ver todas las actualizaciones que yo les estoy contando. Esto, lo que vimos hasta ahora, es totalmente general. Después tenemos las resoluciones particulares, por ejemplo, la 135 del 20, que es de la provincia de Buenos Aires, que es la resolución que indica que tenemos que implementar los protocolos. Y después tenemos recomendaciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y recomendaciones o normativas propias de cada provincia o municipio. Obviamente que cada provincia, cada municipio va a tener su propia recomendación normativa o resolución, ¿sí? Lo que son decretos son a nivel nacional. Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades generales de los empleadores? Por un lado, el empleador tiene que garantizar, en la medida que sea razonable y factible, que los lugares de trabajo, las maquinarias, los equipos, etcétera, no generen un riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores. Garantizar, en la medida de lo que sea razonable y factible, que todo lo que sea manipulación de sustancias químicas, físicos o biológicos, tampoco impliquen riesgos para la salud de los empleados cuando se toman medidas de protección, o sea, adecuadas, ¿no? Suministrar, cuando sea necesario, ropa y equipos de protección apropiados, prever, cuando sea necesario, medidas para hacer frente a situaciones de urgencia, asegurar que los trabajadores y sus representantes son consultados, reciben información y formación adecuada según la seguridad y salud del trabajo, ¿sí? Por otro lado, la responsabilidad de los colaboradores, también hay una responsabilidad de los colaboradores que tiene que ver con la predisposición para recibir información y formación adecuada sobre la seguridad y salud del trabajo, cooperar con el empleador en ese ámbito, cumplir con las instrucciones y la utilización correcta de los elementos de protección personal, informar a su superior o a la persona que esté indicada alguna situación de trabajo peligrosa, y seguir estrictamente las prácticas de higiene del lugar de trabajo y adoptar un comportamiento responsable, no solo en su trabajo, sino en su hogar. Y esto está asociado a lo que hablábamos antes de esta cuestión colaborativa y responsabilidad común. ¿Sí? Bien, volviendo un poco a esta cuestión de planificar, ¿no? ¿Por qué planificar? Es importante incorporar esta metodología porque nos ayuda a mejorar la cultura de la organización. Esta metodología no solo es aplicable en este contexto del COVID, sino nos ayuda a mejorar nuestra empresa y a pensar en el efecto de la incertidumbre. Entonces acá tenemos que pensar un poco qué tipo de empresa queremos ser. Si una organización que identifica los riesgos y planifica acciones para su abordaje, o una organización que anda con el matafuego todo el tiempo apagando incendios y tratando de resolver las situaciones como vienen. Entonces, en este contexto de planificación general, lo que nosotros sugerimos es, por un lado, definir políticas de control y prevención basadas en la evaluación de riesgos. ¿Qué significa? Cada industria y cada empresa tiene sus propios riesgos asociados. No es lo mismo una empresa de tecnología donde todos los empleados hacen home office, que una empresa productiva donde los trabajadores tienen que cumplir determinadas funciones y estar trabajando juntos. O en el caso de una empresa que tenga que recibir a clientes o a proveedores de manera constante. Entonces, la evaluación del riesgo tiene que ver con eso. El otro punto importante es analizar la infraestructura disponible. ¿Qué significa esto? Tengo que tener en cuenta el tamaño de mi organización, o el tamaño de mi local, o el tamaño de la empresa, para mantener el distanciamiento social del que nos recomiendan, ¿no?
Definir grupos de trabajo que cumplan distintos turnos o modalidades de manera alternada, establecer los elementos de protección personal que brindará la empresa. O sea, tengo que pensar todo esto previamente a definirlo, ¿no? Que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a dar barbijos a mis colaboradores? ¿No le voy a dar? ¿Van a usar guantes? ¿No van a usar guantes? O sea, hay como una cuestión ahí de planificación y de definición previa. Definir, documentar y difundir los protocolos de seguridad, difundir información sobre las medidas de prevención y protección para reducir la propagación de la enfermedad, de las enfermedades infecciosas, y por último, tener una fuente de información, o sea, un especialista de referencia. La realidad es que es tan cambiante lo que estamos viviendo que si solamente la empresa se mantiene con la información que tiene en un determinado momento, puede perderse algún tipo de actualización importante. Así que también es importante el tema de la especialización, del especialista de referencia. Una vez que yo definí todas estas cuestiones macro, bajo un escalón más y hago una planificación en particular, ¿no? Entonces, yo ya planifiqué que voy a abrir mi lugar de trabajo, que la gente va a venir a trabajar o no, o de qué manera. Entonces, si la gente va a tener que venir a trabajar, lo primero que tengo que pensar es si necesitan permisos para movilizarse, por ejemplo. El otro punto es definir las políticas de presentismo. La descentralización de nuestros trabajos también nos genera esta cuestión de definir políticas de presentismo. ¿Qué significa? ¿Cómo voy a medir el presentismo de una persona que hace home office? ¿Cómo voy a medir el presentismo de una persona que viene a trabajar una semana sí, una semana no? Es una cuestión que también tengo que planificar en particular, ¿no? Establecer las modalidades de trabajo y traslado, otra vez volviendo a esta cuestión remota o en in situ, definir políticas de control de ingreso, permanencia y salida de la empresa al lugar de trabajo. O sea, esas políticas tienen que ver con, bueno, ok, yo voy a definir que mis colaboradores van a firmar una declaración jurada de que se tomaron la temperatura al salir de su casa, alguien va a controlar en el ingreso de que esta persona no tenga temperatura o no tenga síntomas evidentes, eso va a quedar registrado en algún lado. ¿Cómo voy a determinar la permanencia? ¿Va a haber el distanciamiento social es a 1,20 m, 1,50 m? ¿Cómo van a trabajar las personas? Todo eso tengo que planificarlo en esta cuestión de planificar en particular, ¿no? Esta bajada hacia mi propia realidad. ¿Cuáles serán los registros que voy a llevar adelante durante los controles establecidos? Es muy importante registrar. ¿Por qué? Porque ante algún problema que ocurra, yo tengo que tener ese respaldo. Yo cuando miraba la tele la otra vez, el geriátrico de Belgrano, y salió una persona a hablar y le dijo, no, sí, nosotros llamamos al SAME tantas veces. ¿Y quién los atendió? No sé. ¿Y qué les dijeron? No, nos dijeron que nos quedáramos, pero ¿y eso lo tiene registrado? No, no lo tengo registrado. Bueno, queda en una nebulosa de la palabra de la persona que actuó respecto de quien le está preguntando. Entonces eso también lo tenemos que planificar. ¿Qué registros son los que voy a tener y qué información es la que voy a guardar? ¿Y para qué? ¿No? Establecer cuáles son los elementos de protección personal que va a brindar la empresa o que solicitará que utilicen de manera obligatoria. Por ejemplo, yo trabajo, no sé, en una empresa que, en un local comercial, bueno, la persona va a atender con barbijo, va a atender sin barbijo, va a haber a disposición alcohol en gel para esa persona y para los clientes, sino tengo que gestionar el stock, porque si yo tengo que hacer que la persona trabaje con barbijo, ese barbijo lo tengo que cambiar cada tanto, y el alcohol en gel se puede terminar, y no puedo esperar a que se termine para salir a la farmacia corriendo. También eso tengo que tener esa planificación. Y por último, definir roles y responsabilidades, ¿no? Y cuáles son las cadenas de comunicación. Tener un comité de crisis, en lo que las pymes, como puede pasar en la mía,
que somos 9 personas, es muy importante definir ese comité de crisis, porque a veces los dueños están ocupados, a veces no están, entonces es importante decir, bueno, si Eliana no está, tenemos que llamar a X persona, que esa X persona va a estar capacitada para poder actuar en un momento de crisis. Por eso la importancia de la planificación. Tengo que pensar todas estas cosas, porque cuando tengo el problema encima ya es tarde. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de los protocolos sugeridos. Definimos las políticas generales, pensamos en cuáles son las particularidades que voy a aplicar en mi empresa, y en función de esto voy a trabajar sobre estos protocolos. ¿Cuáles son los que sugerimos nosotros? Por un lado, un protocolo de traslado del hogar al lugar de trabajo, cuáles van a ser, si la persona va a venir en transporte público, si no va a venir, si le voy a pagar un transporte o no, y cuáles son los cuidados y controles que voy a hacer y voy a solicitar. El protocolo de ingreso, permanencia en la empresa de nuestros colaboradores, el ingreso y permanencia de la empresa de proveedores y clientes. Es fundamental no solamente definirlos, sino compartirlos con nuestros colaboradores a través de la capacitación y con nuestros proveedores y clientes a través de la información hacia ellos. ¿Por qué es esto? Porque si yo defino que para venir a mi empresa tenés que venir con barbijo, te vas a encontrar que cuando entres te voy a tomar la temperatura, y entonces recién ahí vas a poder ingresar a mi empresa, eso no lo puede tomar de sorpresa ni a mi cliente ni a mi proveedor. ¿Por qué? Porque me puede traer un problema. Entonces, tengo que prever eso y mandarle ese protocolo a mi cliente y mi proveedor. ¿Cuál va a ser mi protocolo de limpieza antes, durante y después de la actividad laboral? ¿Cómo voy a recibir la documentación externa? Parece una pavada, pero uno de los grandes temas que surgieron no es la manipulación de mercadería, porque la manipulación de mercadería en general está, bueno, las cosas están en cajas, y la gente que lleva y trae cajas a veces lo hace a través de un clarco, a través de, con guantes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la persona de tesorería, que recibe un sobre con documentación, o recibe dinero, o recibe un cheque, o tiene que hacer firmar, emitir un recibo y hacer firmar ese recibo? Es muy importante también pensar y escribir ese protocolo de cómo voy a accionar en ese caso. Probablemente lo que haya es una bandeja en el ingreso, donde la persona que lo trae las cosas, las deje ahí, le echemos el líquido que elijamos, ya sea alcohol, que es lo más sano para los papeles, porque la bandina se nos va a complicar, pero bueno, lo dejamos ahí un ratito y después recién ahí lo vamos a manipular. Con el dinero haremos otro protocolo. La persona que toque el dinero, una vez que toque el dinero, se deberá lavar las manos y dejar ese dinero aparte para no tocarse la cara, bueno, todas estas cuestiones que sabemos. ¿Cómo vamos a descartar y mantener y limpiar los elementos de protección personal? ¿Cómo vamos a actuar en caso de sospecha y confirmación de un caso de COVID? Eso lo vamos a ver al final. Les voy a contar 3 casos como para que se lleven hacia un ejemplo de accionar. ¿Cómo va a ser mi comunicación con los terceros? Vuelvo al caso del geriátrico de Belgrano, porque a mí me impactó en algunas cuestiones, más allá de lo humano, ¿no?, de las personas, pero me impactó en algunas cuestiones de desorden, con mi cabeza de procesos, ¿no? Pero la persona que salió a hablar, por ejemplo, que se enfrentó a las cámaras, no era una persona que estaba preparada como para eso. Entonces, se encuentra con una realidad que realmente es muy angustiante, ante un periodista que le pregunta cosas que la persona no sabe qué contestar, y contesta lo que puede. Y en esa cuestión de contestar lo que puede, por ejemplo, cuando alguien le preguntó si había un médico en el geriátrico, la persona dijo que no, y lo salieron a degollar porque no había un médico. La realidad
es que en los geriátricos no tienen obligación de tener un médico las 24 horas. Tienen otras obligaciones, porque es un lugar de cuidado de personas mayores, no es un lugar de internación de personas mayores. Entonces, si la persona que se enfrenta y que comunica ante terceros no está bien preparada, nos puede hacer muchísimo daño a la imagen y a la marca de nuestra empresa. El otro punto que no es menor y que le contaba a Belén hace un ratito, que surgió hace muy poco, y que hay una ley que ampara la privacidad de nuestros datos personales. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestros colaboradores deben firmar con nosotros un consentimiento para el uso o divulgación de esos datos en este marco. ¿Qué significa? No le voy a hacer firmar un consentimiento de que voy a salir a publicar en los diarios o voy a hacer una cadena de WhatsApp de que Eliana tiene COVID. Pero sí me tiene que autorizar que en el caso de que a mí me dé COVID positivo, alguien pueda informarle tanto a mis compañeros de trabajo como a las personas que tuvieron contacto conmigo que yo tengo la enfermedad confirmada. ¿Por qué? Porque es una cuestión de todos. Entonces, si alguien estuvo en contacto conmigo y yo tengo COVID positivo, lo más probable es que se tenga que quedar en su casa prestando mayor atención si tiene síntomas o no. Por eso también es importante este tema. Y por último, pensar, o sea, generar dentro de estos protocolos que sugerimos, generar los registros, declaraciones juradas de colaboradores, eso quiere decir una declaración jurada donde el colaborador al salir de su casa firma, se toma la temperatura y dice que no tiene temperatura, también puede aplicar para clientes y proveedores, un registro de limpieza, donde dejemos asentado cada vez que se limpia cada cosa. ¿Para qué? Para controlar, que no solo se haya hecho, sino que hayamos recorrido todo lo que habíamos dicho que íbamos a recorrer en ese proceso. Un registro de llamadas al 107, o a la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque en el momento de la crisis es importante tener ese registro, el checklist de qué preguntas son las que tengo que hacer y abajo qué tengo que anotar, con quién hablé, en qué horario, qué me dijo y qué hice. ¿Por qué? Para que no me pase después lo del geriátrico de Belgrano, que me dijeron, yo dije, llamé 3 veces al SAME, sí, no sé ni qué me dijeron porque en ese momento no lo anoté. Básicamente es eso. Bueno, teléfonos útiles, esto es nada. Un poco cerrando este capítulo de planificar, la importancia de planificar es traer aquellas cuestiones del futuro al presente para que podamos hacer algo ahora. Es importante esta cuestión de pensar aquellas cuestiones que yo puedo evitar o que ya puedo definir para que al momento de la crisis me agarre mejor parado y mejor preparado. Bien. Vamos a hablar un poquito de comunicación y capacitación. Definimos todos nuestros protocolos. Los tenemos. ¿Qué hacemos con eso? Los tenemos que distribuir, tenemos que asegurar la lectura mediante la confirmación fehaciente, tenemos que poner la cartelería y números de emergencia a la vista de nuestros colaboradores, clientes y proveedores, tenemos que difundir el lugar donde van a estar guardados los protocolos para su rápida disposición, o sea, para que cualquiera pueda tomarlos y poder leerlos en el caso que se necesite. Una fácil disponibilidad de estos registros que hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de si tengo que registrar la limpieza o tengo un checklist de llamado al 107, bueno, lo tengo que tener disponible, tengo que saber dónde está. Y por supuesto la actualización y la mejora continua de todos estos protocolos. Tengo todo esto, los difundí, no es suficiente que los mande por mail.
¿Por qué? Porque estamos en un contexto complejo, en este mundo VICA o VUCA, como hablamos siempre, y a la gente se le puede pasar o no lo puede entender, o puede pasar que haya algún colaborador nuestro que no lo entienda y que no se anime a preguntar. Entonces es muy importante ofrecer el espacio y tiempo para la comunicación de estos protocolos, para que las personas puedan evacuar sus consultas, para que las personas puedan preguntar y entender realmente la importancia del cumplimiento de los protocolos establecidos. ¿Por qué hablamos de la importancia de estos protocolos? Por la frasecita que dijimos al inicio, ¿no? Esto es una cuestión de todos. Entonces, si todos cumplimos, vamos a estar mejor. Si algunos cumplen y algunos no, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, va a ser complejo para el resto. Y el punto que sigue tiene que ver con esto, o sea, si voy a ofrecer el espacio y el tiempo para la comunicación y para la capacitación, tengo que hacer que estos sean obligatorios. ¿Por qué? Porque le tengo que dar la entidad que corresponde. Actualizar periódicamente dichas capacitaciones, porque es, como hablábamos al principio, cada vez que hacemos un pasito más en la cuarentena o que hay una semana más de cuarentena, hay cuestiones que se van actualizando y hay cuestiones nuevas para tener en cuenta. Documentar la participación. ¿Qué significa esto? Yo tengo que tener un registro de las personas que se capacitaron. Eso me va a ayudar, que en el caso de que haya algún incidente, yo pueda probar que las personas sabían lo que tenían que hacer. Y sobre todo fomentar la aplicación de los conceptos mediante la participación. Por último, monitorear el cumplimiento. ¿Cómo voy a monitorear el cumplimiento? Mediante el control real del cumplimiento con los registros, con la revisión de esos registros, el análisis armado de estadísticas de estos registros, la actualización y mejora continua, y la verificación de los protocolos. Acá puse entre paréntesis IRAM porque hoy, justamente, hace un ratito, nosotros somos parte del equipo de mejora continua de IRAM, y de una de las comisiones. Y sacaron un servicio que es la verificación de estos protocolos con su sello. O sea, ellos pueden, como una certificación, de ir a la empresa de ustedes y decir, bueno, nosotros verificamos que estos protocolos tienen todas las medidas que tienen que tener. Recuerden que el armado de todos estos protocolos, si tienen que contratar a alguien, hay se abrió el PAC, que es un programa del gobierno que reintegra en general cuestiones que tienen que ver con consultoría, y esto está incluido, o sea, todo lo que es el desarrollo de protocolos y la compra de material de protección, una parte está incluida, con lo cual se puede gestionar el reintegro a través de este PAC. De última después me preguntan, pero... Bien, ¿y por qué el monitoreo es importante? Para nosotros que venimos de la parte de procesos, la mejora continua es como nuestra ley, ¿no? Entonces, si vamos al principio de lo que hablábamos antes, nosotros planificamos general, ¿no? Y definimos cuáles son nuestras políticas, definimos nuestros protocolos, definimos los objetivos y los llevamos a cabo. Vamos a poder medir y testear y tomar alguna decisión al respecto. Y a partir de esa medición y ese testeo vamos a poder replantear o revisar el proceso o ajustarlo en función de los desvíos o cambios que vayan surgiendo. Esto se llama ciclo de Deming o ciclo de mejora continua, y básicamente es todo el tiempo estar planificando, haciendo, verificando y actuando, de esta manera ir mejorando de manera evolutiva nuestros procesos. Y yo los invito a que la metodología sea un puente y no un muro. ¿Por qué? Porque la metodología de trabajo nos hace más fuertes, nos hace mejores en
en todo este contexto tan complejo, ¿no? Por eso siempre decimos que es un puente y hay que usar la metodología que está, sumarla a esta cuestión del ciclo de Deming, un poco de agilidad, que es una metodología también, y hacer que esto fluya de mejor manera. Bien, vamos a entrar en la última partecita y creo que es en algún punto lo que algunos esperan, es cómo actuar ante diferentes tipos de crisis. Yo les planteo 3 tipos de crisis. La primera es la persona no se encuentra físicamente en la empresa, está dentro o fuera de su horario laboral y tiene síntomas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Me llama la persona o me comunica la persona que tiene síntomas. Lo primero es que la persona no debe salir de su vivienda, no debe dirigirse a un centro asistencial, debe comunicarse inmediatamente con el sistema de salud o con la autoridad de salud y con la empresa. Estas son las 2 cosas que son importantes. Lo otro importante es no perder el foco de, no todo es COVID, o sea, tengamos en cuenta también eso. Si a una persona le duele la espalda o tiene algún síntoma asociado a cualquier otra enfermedad que hasta ayer estaba mucho más en el consciente, no desatender eso porque no es COVID. Al médico hay que llamarlo igual, ¿no? Creo que es importante eso. Entonces, en este caso en particular, si se trata de una persona que tendría que presentarse físicamente en el lugar de trabajo, no debe presentarse. Debe permanecer en su vivienda, comunicarse con el 107 o el 148 y seguir las indicaciones de la autoridad de salud, ¿sí? Obviamente que después de eso mantener informada a la empresa de cómo va evolucionando, la autoridad de salud le irá diciendo qué es lo que tiene que hacer o que no, pero mantener informada a la empresa y la empresa mantenerse comunicado con la persona. No es solamente el colaborador con la empresa, sino que es una cuestión de ida y vuelta también, ¿no? Tengamos en cuenta que tenemos que también colaborar con las personas y contener a las personas. Estas situaciones son situaciones bastante movilizantes, con lo cual es importante también contener a las personas. El segundo caso es, la persona presenta síntomas al presentarse al trabajo. Supongamos que nosotros definimos que vamos en nuestro protocolo, hay una declaración jurada, donde la persona se toma la temperatura antes de salir de su casa, y dice, no, mira, no tengo ningún síntoma, no me siento mal, no tengo fiebre, me voy a trabajar. Llega a la empresa y tiene fiebre, o se siente mal. Entonces, si nosotros definimos ese control, obviamente que ese formulario de declaración jurada vamos a corroborar, ¿no? que eso esté bien. Si la persona presenta alguno de los síntomas, lo primero que tenemos que preguntarle es si ha estado en contacto con alguna persona o con un diagnóstico de COVID, y qué es tener contacto, es haber estado cara a cara durante al menos 15 minutos, o en el mismo espacio durante al menos 2 horas. Eso se considera contacto, ¿sí? La persona nos tiene que informar eso. Se le va a tomar la temperatura, en caso de presentar alguna circunstancia indicada o una temperatura superior a 37,5, no puede ingresar a la empresa. Esto no quiere decir que lo saco corriendo a la empresa. Esto no quiere decir que la dejo desamparada a la empresa. Tenemos que tener un espacio de aislamiento predefinido. Ese espacio de aislamiento predefinido tiene que estar, como decíamos antes, dentro de nuestra planificación original. Tiene que ser un espacio que tenga ventanas, o tengo que definir el mejor espacio posible dentro de las posibilidades que yo tenga, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, si esa persona se siente mal,
acompañarla y contenerla, siempre con las medidas de seguridad correspondientes. La persona que acompaña tiene que estar con barbijo, tiene que acompañarla sin tocarla, obviamente. Bueno. El colaborador o personal de la empresa deberá comunicarse con los teléfonos que hablamos antes, con el 107, el 148, y seguir las instrucciones que reciba. O sea, es importante no tomar ninguna decisión nosotros solos. Tenemos que llamar a la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque es quien nos va a indicar exactamente cuáles son los pasos a seguir. Depende qué síntomas tenga cada persona, es lo que nos van a decir que tenemos que hacer. Porque hay tantas circunstancias como personas haya. Entonces no podemos definir una forma específica. Sí, la forma específica es acompañar a esa persona, contenerla, hacer el llamado y hacer el seguimiento. Mantener al tanto a la RT de las novedades también. El tercer y último caso es la persona presenta síntomas en el lugar de trabajo. La persona salió de su casa bien, llegó a la oficina estaba bien, o a la empresa llegó bien, resulta que a mitad de la jornada se siente mal. Entonces, lo primero es, la persona debe informar de inmediato a su supervisor o a recursos humanos o a la persona que se haya definido en ese rol. La persona debe ser trasladada de inmediato al espacio de aislamiento previamente establecido. Es un horrible espacio de aislamiento, pero bueno, es el lugar que nosotros hayamos definido como para contener a esa persona y también contener al resto de las personas que pudieron estar en contacto. Tenemos que tener en cuenta que hay personas que estuvieron trabajando con él. Bueno, tenemos que tener en cuenta las dos cosas, ¿sí? Evitar contacto personal con los otros trabajadores, y se va a indicar claramente el acceso al espacio de aislamiento que el mismo se encuentra ocupado. O sea, tener un cartelito que diga espacio ocupado, básicamente es eso. Se va a dar aviso a la RT para la cobertura correspondiente, y se comunica con los teléfonos indicados por la autoridad de salud, en cada jurisdicción, ¿no? Cada uno, si es Buenos Aires, es capital. Y otra vez, se siguen las indicaciones y recomendaciones de la autoridad de salud. Lo que nos digan que tenemos que hacer es lo que hay que hacer, ¿sí? Y en este punto es muy importante el registro de la llamada, lo mismo que en el punto anterior, o sea, con quién hablé, en qué horario, qué preguntas le hice, qué respuestas me dio, dejarlo registrado. Cumplimos con aislar a esta persona, con contenerla, con seguir las cuestiones asociadas a su atención. En paralelo, tengo que clausurar el sector, ¿sí? Donde estaba la persona. Y a identificar a las personas que hayan estado en este sector o que hayan estado en contacto con la persona involucrada. Recuerden que la definición oficial de contacto es quienes han estado cara a cara durante al menos 15 minutos o en el mismo espacio cerrado durante al menos 2 horas. Esa es la definición de contacto. Si, a ver, ocurre un caso en la planta baja y yo estoy en el primer piso y no tuve contacto con esa persona, no estoy dentro de ese grupo, ¿sí? Es importante también eso. Hay que notificar fehacientemente a los trabajadores que tuvieron contacto estrecho con el caso, con el objetivo de que estas personas se mantengan alertas, ¿sí? A algún síntoma, es muy importante, y de acuerdo a las instrucciones recibidas por la autoridad sanitaria y la RT, el personal que tuvo contacto estrecho conmigo podrá entrar en cuarentena preventiva o no. Lo más probable que ocurra, que un poco es lo que estuvimos viendo, es en general la cuarentena preventiva va a estar dada si la autoridad sanitaria dice que es positivo. Pero eso hay que manejarlo de acuerdo a las instrucciones que nos den, ¿sí? Bien. Una vez que desalojé, vuelvo un poquito a la cuestión de limpieza del sector. Desalojé el sector, se realiza la desinfección profunda de todas las superficies de este lugar de trabajo,
¿Qué significa desinfección profunda? Significa que voy a limpiar, utilizar los elementos de limpieza que definí, los protocolos, o sea, higienizar no solamente los espacios grandes y comunes, sino también los elementos pequeños, los picaportes, teléfonos, teclas de luz, etcétera, con la solución, no sé, de lavandina o de alcohol, de acuerdo a lo que definí que iba a utilizar, ¿sí? Es importante también tener en cuenta los espacios comunes, como los baños, los vestuarios, el comedor, la recepción, pasillos de acceso, o algún otro lugar que pudiera haber utilizado el involucrado. Al día siguiente de realizar la desinfección profunda, y siempre que no existan objeciones de la RT, se reabre el sector de trabajo y entra la nueva dotación de personal o la misma dotación de personal que estaba. ¿Sí? Eso es importante, con eso estaríamos bien. ¿Qué pasa si se confirma el diagnóstico, ¿no? de COVID? Previa confirmación de la autoridad sanitaria, el personal identificado como contacto deberá o podrá cumplir la cuarentena absoluta, siempre y cuando nos diga la autoridad sanitaria, lo que representa que no puede salir del lugar de aislamiento por ningún motivo, o sea, tiene que quedarse en su casa durante un mínimo de 14 días, contados desde el día que ocurrió el incidente, no desde el día de la confirmación, desde el día que ocurrió el incidente, y permanecer en su domicilio junto a su familia. Las personas en cuarentena tienen que controlar cuidadosamente su salud, esto que quiere decir que tienen que estar atentos a los síntomas que puedan tener. Puede pasar que no pase nada, puede pasar que tenga algún síntoma, y ahí comunicarse inmediatamente con la autoridad sanitaria y con la empresa. En el caso que el resultado sea negativo, el trabajador involucrado, así como también los contactos, las personas que estuvieron en contacto, retoman sus actividades laborales de manera normal. Bueno, no sé, hasta acá llegamos, acá aparecí de nuevo. No sé si surge alguna pregunta o si tienen alguna pregunta al respecto. Por ahora en el chat no pusieron nada, así que me parece que fuiste muy clara, Eli, me gustó mucho la parte de unir a nada. ¿Ya? ¿Cómo? O nadie entendió nada, una de dos, o fui muy claro o nadie entendió nada. También, no sé si alguien tiene alguna consulta para Eli, ahí está a su disposición. No, en mi caso quedó súper claro. Sí me gustaría saber, la verdad es que la presentación está excelente, entonces quería saber si van a compartir esta grabación para hacérselo llegar. Bueno, yo puntualmente en la oficina estamos armando nuestro propio protocolo, entonces por eso me sumé, porque estamos trabajando en esto, y me gustaría compartir la grabación con recursos humanos y con administración, que se carga todo el contacto con bueno, seguros y demás. Entonces quería, bueno, preguntar eso. Sí, Belén va a estar mandando la grabación, y yo le voy a pasar a Belén también la presentación en PDF para que la tengan, no hay ningún inconveniente. Sí, exacto. Ahí Ana Pons dice que fue muy clara la exposición. Gracias, Ana. Y Ana de Ruta Cacao, que es una empresa dependiente también, dice si está bueno para armar un protocolo y tener la info. A ver si se la vamos a pasar, así que La vamos a pasar. después le vamos a pasar todo lo que necesiten. No sé si tienen alguna consulta específica para Eli. Ahí Flor Castellani de la empresa de Lagarde te está diciendo que fue súper útil la información. Bueno, me alegro mucho. Lo que, más allá de esta cuestión específica de las preguntas, lo que yo los invito a pensar es que recuerden que cada empresa o industria tiene su particularidad, y es importante pensar en adaptar las acciones a nuestra propia realidad, ¿no? No solo respetando la normativa, sino también la cultura de la organización. Siempre es importante respetar la cultura de la organización y tener en cuenta nuestra propia realidad. No es, como les decía antes, no es lo mismo un protocolo para una fábrica que para un
que para un local de venta de zapatos. No tiene nada que ver uno con otro. Bueno. No, y está bueno también unir la metodología con estos protocolos y que sea el ciclo de mejora que ustedes trabajan y que ya son expertas, para poder tener como un protocolo que vaya evolucionando a medida que también esto evolucione. Sí, ese es el punto primordial, o sea, la verdad es que en este contexto, o en cualquier contexto en realidad, cualquier procedimiento o cualquier protocolo que uno arme tiene que evolucionar en función, o si es un procedimiento, que evolucione en función de cómo evoluciona la empresa. Y si es un protocolo específicamente asociado al COVID, tenemos que tener muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la legislación vigente y los cambios que vayan surgiendo, porque como es algo que no se conoce, los cambios son súper dinámicos. Sí, tal cual. Totalmente de acuerdo. Ahí Emilín Franco pone que escribe desde Venezuela y me pareció muy útil esta información para compararlas con los nuestros. Y Bueno. María también agradece la información entregada, que es de Chile, que saludos. Buenísimo, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna consulta para él y aprovechar este tiempito y hacerle todas las dudas que tengan sobre esto. Bueno, y si no, me las mandan por mail, ahí está mi mail, estamos totalmente a disposición para lo que la comunidad necesite, obviamente, así que por supuesto que me mandan por mail o a través de Belén, lo que ustedes quieran. Ahí está, ahí estoy escribiendo tu mail. Ah, buenísimo. Sí, bueno, está ahí en la pantallita. Está, pero acá dicen que fuiste sumamente clara, que no hay preguntas de su parte. Bueno, agradezco mucho, realmente muchas gracias a todos por haber estado y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Tal cual, muchísimas gracias a vos, Eli, y a los demás por sumarse. Así que bueno, nos vemos en el próximo webinar que seguramente armemos otro. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Un beso grande a todos. Chau, chau, gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Ahí Liliana dice, a Liliana las vamos a mandar la presentación, así que no te preocupes. Sí, y si no, estaré en el canal de YouTube de Sistema B. También ahí están todos los webinars. Así que bueno, un gusto a todos conocerlos. Gracias. Besito. Gracias. Chao, hasta luego, gracias.